Anteriormente utilizamos la función limit para calcular el límite de una determinada función en un punto específico. En este ejemplo vamos a utilizar la misma función limit, pero vamos a aplicarlo sobre expresiones que nos van a dar como resultado otras ecuaciones o expresiones. Y también vamos a utilizar este concepto para introducir la derivada expresada como un límite. Primero vamos a escribir la función que nos permite recordar ese concepto importante, para lo cual vamos a generar un campo de texto en el cual vamos a insertar una ecuación, solo como recordatorio. Y recordemos que podemos determinar f de x si lo que hacemos es calcular el límite de una expresión. Vamos a empezar escribiendo límite. Buscamos aquí un campo que nos permita escribir por debajo de la expresión. Vamos entonces lim cuando h tienda a 0. Buscamos aquí entre los símbolos una flecha para el lado derecho. Y ahora sí, la expresión, que es una fracción, sería entonces cuando f de x más h más f de x, menos f de x dividido dentro de h. Es decir, estamos calculando la primera derivada de f de x si calculamos el límite cuando h tiende a 0 de la expresión f de x más h menos f de x dividido dentro de h. Cualquier consulta de esta expresión es oportuno ir a buscarla a un libro de cálculo. Vamos entonces a centrarla y ahora vamos a agregar líneas de código para poderlo escribir en MATLAB. Partiremos entonces de definir las variables de orden simbólico que vamos a utilizar. Utilizamos el comando sims y vamos a utilizar h y también vamos a definir f de x. Esta es una variación importante a como hemos venido haciendo las cosas, ya que vamos a definir directamente la función f de x como una función simbólica. Así es que aquí escribimos f de x. Luego de esto, vamos a definir qué función f de x vamos a evaluar en la expresión de límite. Así es que escribimos nuevamente f de x, lo cual es una expresión simbólica, como ya lo definimos aquí arriba. Y si queremos calcular, por ejemplo, la derivada o el límite de cuando h tiende a 0 de la función seno, escribimos aquí seno, S-I-N, que de hecho es una función también, al cual como argumento le pasamos la variable sobre la cual queremos calcular o determinar el límite. Otra cosa importante es que sería bueno, para no tener un error posteriormente, dejar definida x también como una variable simbólica. Una vez hecho esto, ya podemos escribir la expresión del límite o la función del límite. Así es que escribimos limit, tal y como lo hicimos en la clase pasada. Vamos a pasar esta expresión que vemos aquí, pero ya tenemos definido esto como f de x. Por lo tanto, siguiendo el mismo orden que definimos aquí, vamos a pasar f de x más h menos f de x. Y aquí es importante agregar otro paréntesis adicional para dividir toda esta expresión dentro de h. Y lo vamos a hacer para la variable h cuando h tiende a 0. Podríamos aquí agregar algunos espacios para poder entender un poquito mejor pues, la expresión, para verla un poco más ordenada. Y listo, ¿no? Tenemos entonces el límite de f de x más h menos f de x, todo esto dividido dentro de h, cuando h tiende a 0, tal como lo tenemos aquí. Si ejecutamos, nos vamos a dar cuenta que obtenemos un resultado de orden simbólico que es coseno de x. Y de hecho, esto es cierto porque la derivada de la función seno de x es coseno de x. Así es que de esta manera estamos calculando la primera derivada basados en el concepto de límite. Podemos guardar
esta expresión dentro de una variable nueva, por ejemplo, dfx. Ejecutamos y aquí tenemos que la derivada de f de x es igual al coseno de x. Podríamos ahora cambiar la función seno por la función coseno para evaluar cómo es que se comporta este código que hemos escrito. Y efectivamente, la derivada de la función coseno es negativo seno de x. O incluso podríamos pasar un polinomio. Escribamos, por ejemplo, 5x al cuadrado. No olvidar la multiplicación, 5 por x elevado al cuadrado, más 3 por x, 3x, más 20, por ejemplo. Ejecutamos y nos vamos a dar cuenta que del mismo modo hemos obtenido la función f de x que definimos aquí y luego hemos obtenido la primer derivada, pero aclaro, calculada en torno al concepto de límite. Este es un ejemplo, como antes lo decía, en donde podemos obtener resultados de orden simbólico. Ahora bien, en la próxima clase vamos a hablar acerca de la derivada y también vamos a poder comprobar las operaciones que hemos realizado, ya no utilizando la función de límite, sino utilizando propiamente la derivada.